¿Sabías que la cefalea representa el 10% de todos los motivos de consulta en el servicio de urgencia? En este video te daré 27 banderas rojas que te ayudarán en tu práctica clínica. Hola Urgencia Educa, acá les dejo las 27 banderas rojas que les prometí. Pero si quieren los tips y las claves, las cosas de un especialista de 10 años, vengan, acompáñanos. Cuando estaba a cargo de los internos de la Chile, tenía que hacer la clase de cefalea y los hacía competir para ver qué grupo de ellos se les ocurría más banderas rojas. Así que los invito, hagan memoria, ¿cuántas banderas rojas creen ustedes que pueden encontrar? Yo les voy a decir la primera, que creo que es la más importante, es que la cefalea sea ictal. Ictal, súbito o vascular representa la misma cosa, que sea un dolor de que llega a su máxima intensidad en muy poco tiempo. El Colegio Americano de Neurología lo describe como en menos de un minuto. ¿Y por qué es tan importante? Porque puede representar la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Si me acompañan, voy a subir el cerro y les quiero mostrar una vista linda de la laguna. La segunda bandera que me gusta, como siempre, comentar, que siempre sale en los libros, pero yo diría que es la menos importante de todas. Y esta es que el dolor de cabeza o la cefalea sea la más importante, la más grave de tu vida. Bueno, la verdad es que, piénsalo, si tú, por ejemplo, tienes una migraña fuerte y nunca has ido a la urgencia, y vas a la urgencia porque tienes esta migraña fuerte, ¿significa de que tienes una causa grave de dolor de cabeza? No porque tu dolor de cabeza sea fuerte, significa que sea grave. Eso es distinto de la tercera bandera roja, que es si es que tú le dejas analgésicos que consideras que son adecuados y suficientes para el manejo de este dolor de cabeza y el paciente no responde, es decir, tiene refractariedad a tu terapia analgésica máxima, eso sí te debería hacer pensar que puede haber un problema. Yo ahí les sugiero entonces tener, por ejemplo, como un pack de analgesia. Yo a mis pacientes con migraña típicamente les dejo, por ejemplo, un andacentrón, le dejo una betametasona, un ketorolaco o ketoprofeno o lo que tenga, y eventualmente lo mezclo con paracetamol o dipirona. Y ese es como mi pack. Si tiene un componente emocional, un poquito de lorazepam, un poquito de aldol, e incluso realmente yo me paso opioides al tiro. Ahora, si ya con eso no responde, la verdad es que generalmente siempre le pido un escáner o otra consulta a los neurólogos. Edades extremas es una bandera roja, la cuarta. La quinta bandera roja es que es la primera cefalea de su vida. Digamos que nunca tengo dolor de cabeza y entonces vengo por dolor de cabeza por primera vez. Ese paciente habría que estudiarlo. Ahora, ahí tenemos que conversar eventualmente si es necesario hacerlo de urgencia o no. Y eso va un poco a depender de digamos, tu sospecha. Si el paciente se ve bien, el dolor no es tan intenso, la verdad es que eventualmente podría uno referirlo, especialmente si es que no tiene ninguna de las sexta bandera roja, que es el que tenga focalidad neurológica o alteraciones del examen neurológico. No es algo que el paciente nos cuente. Nosotros en nuestro examen físico tenemos que ir a buscar signos que nos orienten a que hay una focalidad. Otra cosa que puede ser sutil, obviamente es más frecuente en las personas de edad, es que digamos que te digan que el dolor es como por aquí, en la zona de la temporal. Una arteritis de la temporal, especialmente en los pacientes de edad, puede ser tremendamente peligroso, y el tip que ahí les doy en la urgencia es que si ustedes sospechan eso, bueno, pidan algunos parámetros inflamatorios, la VHS suele estar elevada, el escáner les va a salir normal y el diagnóstico no lo van a poder confirmar en la urgencia. Van a tener que pedir una biopsia. Ese paciente probablemente incluso se podría considerar dar de alta, si es que está bien, pero lo más importante acá es que tiene que irse con corticoides, porque si es que no le dejamos corticoides de forma precoz, lo más probable es que ese paciente pueda quedar con secuela y quede ciego. La séptima bandera roja, creo que vamos en la séptima, ¿no? Y es una pregunta súper fácil de hacer a la gente, te permite rápidamente saber si hay algo grave o no. Pregúntale a la gente cómo ha dormido. Si te dicen que han dormido bien, no hay problema. Si te dicen que se han despertado, pregunta bien, ¿se despertó porque pasó un auto, hubo un terremoto o se despertó porque tuvo dolor de cabeza? Esa es la séptima bandera, digamos, despertarse por el dolor de cabeza. La octava es a veces difícil porque es súper frecuente, y es que los pacientes tengan fiebre. Lo que da la clave, creo yo, aquí, y detengámonos en esto, es que si el paciente primero tuvo dolor de cabeza
Y después, especialmente si pasó un día o un poquito más, empezó a tener fiebre después del dolor de cabeza, eso nos hace pensar en una enfermedad del sistema nervioso central. Novena bandera roja es la presencia de vómito. Esto que dicen de los vómitos explosivos. La verdad, obviamente está descrito en los libros y pueden representar que hay hipertensión endocraniana, pero yo diría que más que el vómito sea sin náuseas, es decir, que sea explosivo, es la persistencia de los vómitos lo que debería marcarte como una bandera roja importante. Y aquí le pillaría es que no solo pidan el escáner, porque hay otras causas de vómitos y dolor de cabeza que no te van a salir en el escáner. Y yo he visto no sé cuántas, por ejemplo, mujer que viene por dolor de cabeza con náuseas y son pielonefritis. No sé cuántos abuelitos que vienen por dolor de cabeza con náuseas, vómitos y son hiponatremia. Entonces aquí la clave es pedir estos exámenes que les van a ayudar con el diagnóstico. La 10 la vamos a hacer controversial y es que la hipertensión no produce dolor de cabeza. Y eso es verdad en el 99.99% de los casos. Ahora, si tienes un paciente que tiene dolor de cabeza y claro, y tiene 280 con 140 de presión, uno debería pensar que hay un problema, pero ahí el problema principal es pensar que en realidad tiene un accidente vascular, es decir, no es la hipertensión per se la que está generando el dolor, sino que el paciente le explotó una arteria en el cerebro por la hipertensión, es decir, tenía una emergencia hipertensiva y por eso está con dolor de cabeza. El único caso que les decía, ese 0,01 del 1, es cuando tenemos una encefalopatía hipertensiva, un paciente que tiene un PRES podría doler en la cabeza. Ahora, generalmente ese paciente no van a tener dudas, en el fondo no va a ser dolor de cabeza y solo la presión. Es un paciente que tiene encefalopatía, o sea, está comprometido de conciencia, habla que hace pescado, no van a tener dudas de que tiene una bandera roja. La 11ª es pilla porque no es una causa neurológica per se, sino que es un diagnóstico diferencial importante el que tenemos que hacer. Entonces, cuando su paciente tenga dolor ocular, tiene que pensar que tenemos una bandera roja. Y la clave, creo yo, es que típicamente las migrañas dan dolor alrededor del globo ocular o como la zona hemicraniana, que generalmente es pulsátil. Cuando tenemos un glaucoma, el paciente le duele el ojo. Entonces háganle la pregunta, traten de preguntarle bien si le duele alrededor del ojo o le duele el ojo. Si le duele el ojo es una bandera roja que obviamente tenemos que pensar como diagnóstico diferencial no neurológico de cefalea. La 12ª la van a ver porque el paciente va a tener algo en la cara, o sea, si lo miran bien. Pero a veces las parálisis faciales son difíciles de ver. Entonces acuérdense que la parálisis facial tiene una rama que va hacia el oído, lo que genera como que los ruidos estén como medio pesados, graves, molesten. Tiene una rama que va hacia la lengua, lo que significa que los sabores están extraños, y tiene una rama occipital. Entonces tú podrías tener un paciente, yo he visto pacientes que vienen a la urgencia por dolor occipital y tú le estás preguntando, le estás haciendo el examen neurológico y de repente ves que como que parpadea un poquito raro. Y es una parálisis facial periférica. No es algo grave, pero es algo que tenemos que considerar. La 13 es fácil, tu paciente se golpeó y le duele la cabeza, es importante hacerle un escáner. No hagan eso de pedirle radiografía, no tiene ninguna utilidad, su sensibilidad y especificidad es súper baja como para el diagnóstico de patología neurológica. Un adulto mayor que usa antiagregantes plaquetarios y tiene dolor de cabeza, o sea, ya solo el uso de aspirina puede ser una bandera roja. Esa sería la 14. Y la 15 la digo al tiro porque es relacionada en el fondo, es que el paciente usa anticoagulantes, o sea, anticoagulantes y dolor de cabeza necesita sí o sí tener una imagen. Tiene dolor de cabeza porque partió antidepresivo hace menos de una semana, obviamente el fármaco puede estar generando una bandera, es una bandera roja, no es como para pedirle imágenes, pero es algo que deberíamos considerar. Chuta, me pusieron una reja, voy a tener que buscar si puedo encontrar otra pasada. Hay gente que está usando prednisona, metotrexato, micofenolato, otro inmunosupresor, porque obviamente la cefalea puede ser solo la causa y no tener otros síntomas, no tener foca neurológica, no tener fiebre. Así que en un paciente inmunosuprimido uno siempre debería pensar en que hay algo complicado. 17 sí, que sea no farmacológico, sino que sea por patología. Obvio que si tiene VIH, vamos a pensar que si tiene dolor de cabeza tiene una complicación. Aquí yo les sugiero ir haciendo asociaciones porque el VIH se asocia a otras cosas, a ver qué se les ocurre. ¿Qué lo dice el cáncer? Si su paciente tiene cáncer y le duele la cabeza, obvio tenemos que pensar que hay una metástasis. La 19, siguiendo con los fármacos, si es mujer e inició anticonceptivo, en los últimos 3 meses se considera un factor de riesgo para trombosis del seno venoso. La 20, esta cefalea ha sido progresiva,
especialmente si antes respondía a medicamentos y ahora no. Antes no le molestaba la noche y ahora sí. Si antes era casi, digamos, día por medio y ahora es todos los días, en todo momento, deberíamos pensar en tumores también. Si encuentran que este video está demasiado largo, igual comentarios, porque para no hacerlo de nuevo, pues, igual un pique. Y si quieren, hay otros videos más cortos en el canal que pueden también ver. Hablando de los videos del canal, me acordé que está el del dolor torácico. Y claro, uno de los diagnósticos diferenciales del dolor torácico es que el paciente tenga una disección. Entonces la 21 puede ser que no tenga el dolor súbito en la cabeza, sino que tenga un dolor súbito en el cuello y que se irradie a la cabeza. Y esa es una bandera roja porque nos hace pensar en una disección de las arterias vertebrales. Ahora, ojo con esto de las arterias vertebrales, porque uno tiende a pensar de que típicamente se asocia a trauma. Y la verdad es que no es tan así. Hay varios reportes de pacientes incluso haciendo yoga que generan disecciones. Uy, se me había olvidado una importante. Saben que el 20% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea debutan con una crisis convulsiva. Se supone también que en un 20% de los casos de la HCA los pacientes hacen convulsión. Por ende, si te llega un paciente que tiene dolor, digamos, convulsionó y tiene dolor de cabeza, eso debería ser una bandera roja. Aquí ya puede ser un poco más difícil de diferenciar porque no es inhabitual que los pacientes que convulsionan tengan dolor de cabeza. Entonces yo creo que la clave como de emergencia es que el paciente primero tuvo dolor de cabeza y después convulsionó. Eso es una bandera roja y debería hacerte pensar en hemorragia subaracnoidea. Creo que encontré una salida en la calle. Si tu paciente tiene cefalea asociada al ejercicio, porque eso puede estar representando de que tiene un aneurisma. Entonces, durante el ejercicio tienes pic de aumento de la presión y eso genera aumento de presión sobre el tejido que puede generar dolor de cabeza. Y aquí les saco un bonus track de lo mismo, 24. Si tienen cefalea asociado, digamos, al orgasmo, no la cefalea postcoital, que eso puede ser incluso una manifestación de migraña, sino más bien cuando el paciente está teniendo relaciones y tiene el orgasmo, y en el orgasmo le duele la cabeza, uno debería pensar que hay una bandera roja. Si ustedes han llegado hasta acá, y especialmente si tienen más cefaleas de las que yo les estoy mencionando, son unos secos, suscríbanse si es posible y déjenme pensar si se me ocurre algo más. Qué increíble, se me escapaban dos. Y con esto hacemos las 27. La 26 es que tu paciente tenga cefalea y se sincopea. Obviamente no es tanto por el tema de el dolor de cabeza per se, sino que obviamente si tiene un síncope nos va a hacer pensar en algo de riesgo y por ende debería requerir estudio. No asocien la cefalea con banderas rojas a tener que hacerle solo un escáner. Y la número 27, última, con esto terminamos. Claro, las embarazadas que tienen dolor de cabeza deberíamos pensar de forma rara en trombosis del seno venoso, pero obviamente lo más frecuente es el síndrome hipertensivo del embarazo, que desafortunadamente para poder curarlo hay que inducir el parto de ese bebé. Gracias por llegar hasta acá. No sé si logran ver el fondo, pero igual encontré una vista. Así que ahora se las muestro y gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.